Valle, 24 del 10. Dale. Porque no quiero que mi hijo siga el camino de mis sobrinos que tuvieron que irse. ¡Viva el Uruguay! Durante los años de la dictadura fue un férreo opositor. Los militares fueron directamente a él para encontrar el chivo expiatorio a través del cual se podía cuestionar a todo el elenco político. Esas cosas le hacen mal al país y fundamentalmente le hacen mal a las Fuerzas Armadas. Tenía esa capacidad de imaginar cosas, lanzarlas, sin pensar en las consecuencias políticas. Y esa vocación crecía a medida que fracasaba. Al comienzo de este milenio tenemos una enorme, formidable responsabilidad y un gran desafío. La actitud de don Jorge Valle fue un cambio dramático en la política hasta ese tiempo. Antes de la Comisión para la Paz no había habido siquiera un reconocimiento. Nadie puede decir que haya estado ajeno a las responsabilidades de las cosas que ocurrieron. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. En la Argentina caían los presidentes. Era una sangría diaria que no paraba. Estaba en peligro la estabilidad política del gobierno. El secreto bancario era como pegarle a tu madre. Porque el Fondo Monetario nos pedía que devaluáramos. Tabaré Vázquez pidió el default en un error garrafal. Discutí con mis compañeros muy intensamente. Si usted y el resto del equipo económico no respondieran a esta gente, convendría también que dejen sus cargos. Realmente fue una puñalada por la espalda. Son esos momentos en que uno le hacen crecer las canas, ¿no? Mierda, ¿cómo estás? El cowboy nos salva. Le mandaron un avión con plata. Habrá una transferencia al Banco Central. Esta es la zona donde se detectaron los casos. Le avisan de 300 brotes de aftosa. Era para el país un golpe de casi knockout. Y llegó a decir, se terminó el gobierno. Muchas de las cosas que ahora después se hacen, él ya las había vaticinado antes. Le tocó una crisis financiera, una crisis bancaria. Hay que cumplir siempre. Una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiendes? Estabas viendo el tráiler de la película Jorge Valle, Entre el cielo y el infierno. Y acá tenemos a su director, Federico Lemos. Es un placer recibirte, Fede, una vez más. Gracias. Te tuvimos con Greg Mortimer y ahora nos sorprendés con este otro documental que habla de la vida de un presidente que dejó huella y que se enfrentó, ahora recuerdo a través del tráiler, a cuántas adversidades también, ¿no? Sí, las 7 plagas, muchas veces dicho por varios analistas, politólogos, periodistas que en perspectiva vieron lo que atravesó el gobierno de Jorge Valle entre el año 2000 y el 2005. Bueno, muchas están ahí reflejadas en el tráiler. La peor crisis económica de la historia de nuestro país, la crisis de la fiebre aftosa, el conflicto con Argentina y otro montón de dificultades que marcaron sin duda una presidencia que hasta el día de hoy es recordada y genera, ¿no?, una división profunda entre dos grandes corrientes en nuestro país, los que básicamente responsabilizan absolutamente la gestión y la presidencia de Valle a la crisis y a lo que sucedió después, los efectos devastadores de esa crisis, y los que sostienen de que si no hubiera estado él al frente de ese gobierno, las consecuencias hubieran sido mucho peores. La película busca navegar en el medio de esas dos corrientes, ¿no?, y traer toda la información para en perspectiva poder analizar. Cada uno tome su... Exacto, lo que ocurrió, ¿verdad? Claro. Quiero, me detengo un segundo y antes de presentar a Fede, lo que le quería preguntar, le digo, Fede, no parás, Greg Mortimer, que fue un éxito, está buenísimo el documental, si no lo viste tenés que verlo. ¿Cómo se te ocurre? Y hay tantos elementos que, visto a través del tráiler, digo, claro, debe ser tan enriquecedor volver a recordar la vida de este hombre, por lo menos en lo que tiene que ver con la política. Y bueno, la pregunta de fondo es, ¿por qué la vida de Jorge Valle? Por un lado, siento que tengo las respuestas y por otro no. Decime vos por qué elegiste esto. Eso? Claro. No, cuando decidí hacer la película, la pregunta fue cómo nadie hizo una película de Jorge Valle. Sí. ¿No? Por el personaje, porque era un personaje, creo que todos recuerdan,
cada vez que estaba sentado en algún living como este, con un periodista, los grandes cruces que tenía con cualquier persona que lo entrevistaba. Totalmente espontáneo, no medía lo que decía. Espontáneo, emotivo, lloraba, se reía, divertido, controversial, una figura de no mucho consenso político ni dentro ni fuera del Partido Colorado. Y por supuesto que un personaje que te da un montón de aristas interesantísimas para ubicar el contexto en el cual querés contar su historia. Ni que hablar si después vemos todo lo que atravesó su presidencia, daba la combinación ideal. Entonces me ha pasado como muchas veces me pasó, y a veces pongo la analogía del árbol de fruta, ¿no? El árbol de manzana. A veces uno pasa por un lugar y ve un montón de manzanas ahí colgando y nadie se anima a arrancarla y hincarle el diente. Yo pensaba, ¿cómo nadie le hincó el diente a esta historia? Porque además es un político casi que en extinción, de los que marcaron una historia en nuestro país, ¿no? La historia política de nuestro país reciente. Más ahora que estamos viendo, yo por lo pronto con tristeza, en el nivel de debate que se está manejando la interna, las elecciones internas de nuestro país, y a veces cuando ves de cerca y con distancia este tipo de personajes, Wilson, Valle, Sereñi, Tabaré Vázquez, decís, ¿dónde está ese nivel de debate y de discusión que como sociedad y como país nos destacó siempre? Con si algo tenía era códigos, ¿no? Tenían nivel de debate, nivel de reflexión, de intercambio. Y yo he escuchado dentro de las propias colectividades políticas, en entrevistas en el noticiero fundamentalmente, partidos tradicionales que por momentos algunos militantes los escuchás decir, nos quedamos sin líder. Exacto. O sea, sí hay figuras representativas, sí hay precandidatos, sí hay candidatos, pero figuras con peso como las que mencionaste, yo creo que hay también un reconocimiento interno de todo esto por parte de los partidos. Y de otros partidos también, dentro y fuera del Partido Colorado. En todas las colectividades, Y está reflejado también en el tráiler y en lo que acabamos de ver. Una pluralidad de voces y la búsqueda de un equilibrio desde el punto de vista en donde el realizador y su equipo de producción lo que está buscando es llegar con este proyecto al gran público. Esta obviamente no es una película que apunta a ningún votante de ningún partido. No, claro. Esta es una película que lleva al cine, en un contexto muy particular de nuestro país, de decisión, un pedazo de la historia reciente de nuestro país para analizar desde un lugar más reflexivo y racional de dónde venimos, hasta dónde llegamos acá, de qué manera atravesamos todas las distintas presidencias post-dictadura, la vuelta a la democracia y la construcción democrática de nuestro país. Evidentemente todos los elementos están puestos sobre la mesa para que sea el espectador siempre, sin subestimarlo, el que defina, porque nosotros navegamos entre esa división, pero no pretendemos convencer ni a unos ni a otros. De verdad, al respecto de eso me parece que es importante destacarlo. Federico, ¿qué tiempo duró este proceso y cómo fue encararlo? Porque me imagino, lo decía Rosario, tantas cosas hay en la historia de nuestro país de las cuales agarrarse y ¿Cómo marcar ese hilo conductor? ¿Qué sí, qué no? ¿Cómo fue el trabajo? Te diría que fue un trabajo muy desafiante, porque después de encontrarte con más de 200 horas de archivo fílmico y toda una historia de vida, ¿no? De un candidato que atravesó 5 intentos hasta lograr la presidencia, que viene de un linaje familiar, estamos hablando de 4 presidentes Valle en nuestro país. Era un desafío enorme. Yo te puedo decir que la cantidad de material que quedó fuera de la película da para hacer una serie. Total. Pero sobrada, cada capítulo, la crisis en sí es un capítulo, la aftosa es otra, el conflicto con Argentina, con Cuba es otra, su enfrentamiento con Sanguinetti es otro, un político que tuvo grandes diferencias, por ejemplo, con Wilson Ferreira Lunate, su lucha contra la dictadura, el plebiscito del 80, hay la infidencia, todas temáticas que están tratadas en este documental que me desafiaron incluso al momento de decir cómo contar esta historia. Exacto. ¿No? ¿Qué seleccionar? ¿Qué seleccionar? Porque ¿cuánto dura la película? 90 minutos, 1 hora y media. Ah, pero eso es un genio. No, 1 hora y media que en definitiva termina llevando al espectador hacia un lugar que me parecía importante ubicarlo, y el punto de partida obviamente tiene que ver con la historia y la estirpe política de este hombre, ¿no? También desde el punto de vista personal, al no ser jamás fui un militante o un votante del Partido Colorado, me puso en un lugar muy interesante de observar y entender para poder contar esta historia. Porque como les dije, era importantísimo llevarla hacia el gran público y despejar el contexto que es favorable. El estreno de la película, sin dudas, comercialmente lo tengo que decir, es favorable por lo que está hoy a nivel periodístico, en la opinión pública, la discusión en base a lo que está pasando en la política de nuestro país. Pero esto llega en un momento
me parece que también clave, ¿no? Para entender. A la hora de recabar los testimonios que veíamos a expresidentes, veíamos a Sanguinetti, veíamos también a Mujica, entre otras personalidades de la Contratación Nacional, ¿cómo fue recabar esos testimonios y qué encontraste como denominador común? ¿Había puntos en común en base a lo que estos expresidentes hablaban de Jorge Valle o tenían visiones totalmente distintas? Agregar a esa misma pregunta, vos decías, acá no es ni para un partido ni para otro, es por el medio. ¿Cómo fue también con líderes, como vimos, de la izquierda que apuntaran para ese camino? ¿Con qué te encontraste también? Me encontré con personalidades muy importantes de la historia política de nuestro país, de diferentes partidos, dispuestos a hablar de una manera que quizás yo no me lo esperaba. Creo que tiene que ver, por ejemplo, con, en ese momento cuando entrevistamos a Astori estaba en una situación bastante complicada de salud. A las pocas semanas de su entrevista, que fue la última entrevista que concedió en vida, él falleció. Mujica también, con sus problemas de salud. Creo que, viste, cuando a veces esas personas que saben que están en sus últimos momentos, están dispuestas a hablar y contar muchas cosas que quizás en otro momento no lo hicieron. Harían, en este caso, políticamente hablando, y en un contexto político, no se cuidaron. Entonces, o quizás dijeron cosas que antes no habían dicho. El valor de esos testimonios es tremendo en esta película y un montón de material de archivo que además encontramos inédito a nivel familiar, a nivel de otros lugares y de búsqueda. Relata solo la parte... Perdón, no te quiero cortar. Y navegar, yendo a tu complemento de preguntas, navegar por el medio también, para mí era importante desde el punto de vista de no bajar líneas en este momento, ¿no? De decir, bueno, esto formó parte de nuestra historia política, puede no gustarte la figura de Valle, ¿cómo puedes hacer una película de Valle? Me dice mucha gente, ¿no? Y ¿cómo no hacerla? ¿Cómo no hacer una película de Valle, de Wilson, de Tabaré? Más allá de sus errores y sus aciertos y sus decisiones que condicionaron o no, incluso a mí me condicionó. Yo fui uno de los casi 100.000 uruguayos que emigraron. Yo en el 2002 perdí mi apartamento, mi trabajo y emigré. Emigré y me fui a vivir a Canadá durante 3 años. Fui una persona que directamente sufrió las consecuencias de esa crisis. Me pone en un lugar de construcción de esa historia muy particular, porque lo padecí, porque lo sufrí. Entonces, también en ese sentido me parece que al momento de guionar o de tomar decisiones, ese vínculo emocional ayuda mucho. Tal cual. Partiendo de la base, y tenemos que cerrar, qué lástima, partiendo de la base que él asume la presidencia y dice, esto va a ser un gobierno muy divertido. Yo, estaba contigo en el 5 antes, pero yo dije, ¿qué nos depara este hombre? Porque vos esperás la solemnidad de parte de la investidura presidencial. Y yo creo que de sus primeros comentarios públicos fue decirle a nosotros, los que estábamos en rueda de prensa, esto va a ser un gobierno divertido. Partiendo de esa base, sos un genio, porque ahí tenés mucho material por delante. Además, él cultivaba un estilo muy único, porque él desacralizaba el poder desde ese lugar que vos decís, o sea, esperabas algo de un presidente y te daba otra cosa. Incluso en el momento de elegir el claim del título, Jorge Valle, yo abajo tenía un montón de opciones. Por ejemplo, We Are Fantastic, un gobierno divertido. Los argentinos, una manga de ¿cuántas frases nos dejó Jorge Valle? Sí. Pero creo que entre el cielo y el infierno resume de alguna manera su lucha personal a lo largo de su vida para lograr lo que tanto anhelaba, llegar a la presidencia, y el infierno que lo esperaba en ese lugar, y en el medio la Comisión para la Paz, la apertura para la búsqueda de los familiares, de sus familiares desaparecidos. Un punto de inflexión ahí. Un punto de inflexión muy importante. Todo eso está en la película y me parece que en este momento la posibilidad de llevarla a los cines, como tenemos el 23 de mayo que se estrena, y no solamente llevarla a los cines de Montevideo, sino de todo el país, le da la posibilidad a nuestra ciudadanía de poder tomar contacto, porque estamos cansados de lo que está pasando hoy en cuestiones de redes y de información en base a la campaña y el nivel de la campaña. Creo que esto también trae un poco de aire fresco para recordar un montón de cosas que probablemente al espectador lo va a movilizar mucho. Fede, bueno, muchas gracias por la visita. Es otra película, otro documental que no deben perderse. Seguramente se van a ir con gusto a poco, porque van a quedar muchas cosas en el tintero, pero lo más ilustrativo de lo que fue la administración de Jorge Valle,
un hombre con una personalidad bien marcada. La van a tener en este documental, Jorge Valle, Entre el cielo y el infierno. Se estrena el 23 de este mes. Bueno, estarán todas las salas, Fede seguramente, en ¿no? todas las salas. De Montevideo y del interior, ¿cómo va a ser? Vamos a estar También. en todo el interior y las Bien. primeras, siempre lo digo, las primeras 2 semanas son clave. La gente a veces se deja estar. Claro, la veo después. es la forma de medir. La forma de medir Sí. y de sostener un proyecto de estos Tal cuando cual. llega a las salas es apoyarlo yendo al cine las primeras 2-3 semanas, porque después eso va quedando en el camino. Vienen los títulos de Hollywood grandes que arrasan Sí, con no, el ni que espacio, hablar. entonces hay que aprovechar y bueno, y acompañar. Afortunadamente tus trabajos han sido todos muy buenos, así que este también lo será. Fede, felicitaciones por el Muchas trabajo. gracias. El 23 de mayo el estreno, así que todos a ir al cine a apoyar esta película. Seguramente te va a gustar ser parte y revivir momentos de la historia de este país a través de ese presidente en particular, más allá de de las distinciones políticas que en este caso no tienen nada que ver, pero te va a gustar recordar lo que se vivió y lo que nos dejó también una parte de nuestra historia. Gracias, Fede. Un placer. Gracias por estar en Día.